esta plática llamada celdas solares, tiene como referencia la tabla 2, esta presente, donde del 1 al 5 están agrupados circuitos integrados NXP, del 6 al 10 Texas Instrument, del 11 al 14 ST, y M 15 y 16 NXP Free Scala Semiconductor, Texas Instrument, ST Microelectronics y Microchip. ¿Por qué así? Porque en estos tiempos cada vez enfrentamos más el detalle de que ya no dan información, y la información más fuerte sale en el número 3, que es aplicaciones de esta familia de integrados, 45 hojas, en el número 10, que es aplicaciones de Texas Instrument, en el número 11, son menos páginas, en el número 24, aunque a veces la información lo sacamos de esta referencia 16, que son 640 hojas. Entonces se pasa rápido 640 hojas y se busca circuitos eléctricos. Entonces de allá es donde obtenemos información de los circuitos eléctricos. Y esta es la referencia donde la número 7, que se dice del 2015, lo pueden bajar de internet sin costo, aunque sigue siendo también en esta área de electrónica de potencia el libro de Mohamed Rashid, la referencia 6, y de referencias 1, 2, 3, 4, 5, 6 son los circuitos que señalamos: 45 hojas, 28 hojas, así es fácil de identificar, no hay otro del mismo número de hojas, 35 hojas, 640 hojas y 24 hojas. Entonces son las referencias de los cuatro fabricantes de integrados de esta área, de este tema a tratar. Entonces empezamos con el final, con las conclusiones. Bien, entonces queremos celdas solares, energía proveniente de celdas solares para plantas transmisoras y estudios en radiodifusión. Y por supuesto no está puesto aquí, hay mucha información sobre este tema, depende del enfoque que se quiera para el tema de celdas solares, porque tenemos información para tesis doctoral, información para maestrías, información para licenciaturas, impartición de materia en licenciatura, venta de componentes, promoción de ventas de componentes, pero aquí pues nos enfocamos a cómo funciona la parte eléctrica de obtención de energía de celdas solares, y recordamos que la celda solar tiene un impacto, tiene aplicación de energía solar en el horario del sol, que será 7 horas, donde el sol está más intenso, 7 horas al día, 6, 7, 8 horas al día, y después se desconecta. Entonces guardar la energía en baterías, pues sí, está muy interesante, pero para la cantidad de energía de una planta transmisora, pues usa una cantidad de celdas solares y de baterías para almacenar energía, pues a lo mejor fuera de la inversión disponible, porque puede costar más que las instalaciones de AM, por ejemplo, para un transmisor de 100 kilowatts de AM que consume 200 kilowatts. Entonces la energía solar solo será en el horario del sol. Eso es interesante.
Entonces, hay varias numeraciones en esta plática, pero pues así es como pude organizar esta plática. Entonces, en la tabla 1 tenemos circuitos que convierten de voltaje directo, tensión directa, diferencia de potencial directo a directa, CDCD o DC-DC. Y este es un integrado, y empezamos a ver nombres como puente completo, full bridge, modulación por ancho de pulso, potencia solar, inversores, que es un inversor, un convertidor, básicamente es un convertidor DC a C o CDCA. CDCA es un inversor, y microinversor son inversores más tamaño más limitado para aplicaciones más concretas. Ahorita vamos a ver algo de ejemplos. Entonces, es primero un CDCD que adecua el voltaje de voltaje directo que entrega la celda solar a un voltaje para carga de baterías o un voltaje manejable, y luego de ese voltaje de CD al CA que necesitamos, que puede ser para 120 volts, 60 Hz, 220 volts, monofásico, trifásico, y entrar a la red de energía eléctrica a través de medidores direccionales, bidireccionales, que midan energía de consumo de salida o de entrada. Y aquí volvemos a presentar las 4 familias a tratar. Y vemos la palabra DSC, que es un nuevo, es un integrado más reciente que agrupa, por acá había una tabla, ya se perdió, que agrupa un microcontrolador con un DSP, un Digital Signal Controller con un microcontrolador. Entonces, Digital Signal Controller es el integrado que, cuando empecé a ver esto, pensé que era el integrado para los convertidores de voltaje de señal de una fotocelda a señal alterna, a voltaje alterno, energía alterna de 60 Hz para nosotros. Pero no, hay un fabricante, ST Microelectronic, que con un microcontrolador evolucionado y casi metiendo un DSP, Digital Signal Processor, hace la misma función. Entonces, los 3 primeros en esta referencia son DSC. Bien. Entonces, en la figura 1 tenemos celdas solares en un arreglo que nos entregan 36 volts DC. Se convierte en general a AC, y evitando la salida de armónicas se entrega 220 volts AC. Referencia 1, página 7 de 45. En la figura 2 se hace ya el circuito más completo. Las celdas solares del mismo nivel de voltaje se convierte de DC a DC. Aquí pone 400 volts. Me parece elevado, pero este es el ejemplo. A 400 volts DC. Y luego, con un inversor, se pasa de 400 volts a 220 volts AC, filtro de salida, y se entrega 50, 60 Hz. En el ejemplo ponen 50 Hz, nosotros ponemos 60, no entendemos 50, aunque alguna vez el país manejó 50 Hz. Bueno, así de antiguo soy de la época de los 50 Hz. Y una unidad de control que obtiene con convertidores analógico digital ADC muestras de voltaje. Todos son muestras de voltaje, y tomas de corriente también lo convierten a voltaje a un convertidor ADC. Toma muestras en las etapas diferentes para saber cómo se está comportando y para dar señales de corrección en la unidad de control. Comunicación RC232 485 como ejemplo, y un cargador de batería,
decimos para qué lo queremos, pues para que acumular energía eléctrica. Y aquí nos detenemos un momento. Bueno, ¿y por qué no acumulamos energía eléctrica todo el día y lo preparamos para usar fuera de los 2/3 del día? Porque si nos da 8 horas, pues pasa de 8 por 3, 24. Entonces 2/3 del día necesitamos almacenar energía. Y encuentran a veces, repito, racks muy muy grandes para almacenar energía, pero con precios muy elevados. Entonces nos empieza a decir que para manejar la AM, donde usa potencias más elevadas de día y potencias más bajas de noche, pues puede ser interesante usar celdas solares. Entonces ya tenemos la configuración de un inversor completo y la unidad de control. Aquí pues será de 30 a 100 kHz para eficientar el sistema, y nos debe de entregar 60 Hz a la salida, línea y neutro. Entonces esto da la impresión que es 380, 440 el voltaje de salida, porque esta es una fase da la impresión que es una fase de trifásico de 440 o de 380 a 440 volts. Referencia 1, página 12 de 45. Bien, entonces acá está Digital Signal Controller, acá está puesto. Es un DSP más un microcontrolador, microcontrolador unit, y dice que son ejemplos de los integrados 2, 3 y 4, pues anteriormente. Bien, la referencia 2. Vamos a hablar siempre de la referencia, aunque casi no usamos esta relación de integrados que habíamos puesto. Esta usamos más bien la referencia para la plática. Referencia 1, 2, 3, 4, 5 son las que utilizamos en la plática. Bien, entonces la figura 2 3. Aquí está el convertidor DC anterior y convertidor DC-AC, y cuadros que dicen que tiene excitadores con MOSFET o transistores dipolares con puerta aislada, IGBT, diodos, transistores de potencia, a su vez, unidad de control, conectividad para monitorear el sistema, controlar el sistema, acondicionamiento de señal, elementos de protección, y del lado de conversión DC-AC algo similar, y siempre una unidad de control. En la conectividad también hay una unidad de control que ya es un solo integrado las dos partes. Antes tal vez sean dos unidades, ahora es una, y repite diodos, elementos de protección, conectividad, y cada celda solar tiene una caja de unión, junction box, con diodos o elementos que den una direccionalidad, que no regrese la energía hacia las celdas, y que se pueda sumar el voltaje de las celdas para elevar el voltaje de los 36 volts, juntar 36 volts o dar la posibilidad de juntar más celdas y agrupar de la fila 1 hasta 2, 3, 4, 5, 6, n filas. Columnas serían. Filas es horizontal, columnas es vertical. Lo interesante de este cuadro y de esta información, que es de la agrupación ST, que vimos que no es un DSC, no es un controlador, es un microcontrolador
no es un DSC, Digital Signal Controller, sino es un microcontrolador, es que, como otros fabricantes, pero este está muy didáctico, presenta como ejemplo en los excitadores del convertidor DC-DC una familia de integrados, de elementos de potencia, como marca aquí MOSFET o IGBT, o algún encapsulado de un excitador, a veces hasta aislado, que necesitaremos en algunas ocasiones 1, 2, 3 tierras dentro del sistema, sistemas de referencia diferentes, más que tierras, acostumbramos a llamarle tierras, o tierras diferentes, para usar el lenguaje común. Entonces presentan cuadros para el convertidor DSAC. Los diodos especiales para la frecuencia de operación son estos. Se dan potencias, corrientes y más características de operación. Y encontramos una palabrita que me salté, que le llama MPPT. Hay mucha información. La referencia 7 que dimos trae también información sobre celdas solares. Y aquí vemos que es MPPT, algunas definiciones. Punto de potencia máximo. Y se busca ese punto porque ese es donde podemos sacar más energía. O sea, el punto con voltaje y corriente, donde obtenemos la extracción perfecta de la celda solar. Y el arrastre, pues son sistemas complejos de operación, retroalimentación, y regresamos a la vieja teoría de control, así lo están manejando, para que el punto de obtención de energía sea el óptimo, se esté moviendo, tracking, para sacar el mejor punto de entrega de energía de la celda. Aquí está puesto. Y algunas definiciones de los integrados. Entonces eso es MPPT, y habrá fabricantes, nos presentan en esta plática los fabricantes una tablilla, un chasis armado, completo, probado, y dice, trabaja en el MPPT y te entrega tantos volts. Entonces ustedes colocan eso y estará ya el circuito extrayendo esa información. Entonces aquí son columnas, y aquí se pone filas. Aquí le llama inversor, y aquí le llama microinversor, donde habrá un microinversor con cada juego de paneles solares. Observamos las dos figuras, la 3 y la 4, y vemos que la caja de control va una a cada juego de celdas. Volvemos a revisar, y aquí la caja de unión nos entrega voltaje de DC, la figura 3, y la figura 4 con microinversores nos entrega voltaje de AC. Esa es la diferencia. Y esta caja habrá una en cada celda, y habrá N paneles en paralelo, en fila. No. Bueno, arriba era columna, que tiene que ser fila. Pero es una sola celda en paralelo, y las dos son celdas en serie para agruparse y sumar la energía. Entonces esa es la diferencia en un bonito dibujo que nos presenta este proveedor. Y los libros de texto que no ponemos aún de referencia, pues mencionan muchas teorías, mucha información muy bien presentada, muy bien documentada, pero no es el enfoque que buscamos. El enfoque que buscamos es hacer una presentación sencilla. No se va a diseñar, no se va a construir, sino entender que tenemos, y a lo mejor algún día meterle mano, aunque sabemos que cada vez los fabricantes al pedir información para esta plática dicen, no, es secreto, es confidencial, y ya se acabó y ya no se insiste, porque también son limitaciones que
que le dan a los distribuidores de equipo. No se mandan solo los que nos venden equipo. Entonces, en la misma caja del microinversor, del inversor, tiene su sistema de conexión para internet, para monitoreo y control local y remoto. Referencia 2ST. Bien. Enseguida, la figura 5 y 6 ya teníamos circuitos de convertidores DC-DC y convertidores DC-AC, donde aquí es un push-pull muy usado en transmisores de bulbos, en el modulador de AM. Push-pull. En el centro va la DC. Los excitadores ya es un DCC fraccionado en dos partes, el mismo DCC que maneja el convertidor DC-DC y el convertidor DC-AC. Entonces un push-pull que sube 36 volts a 400 volts, continúan los mismos valores del ejemplo. Entonces se convierte en alterna. El push-pull se eleva a 400 volts pico, se rectifica un puente completo a la frecuencia de 30-40 kHz. Se filtra el voltaje de DC, se da a un convertidor DC-AC que trabaja en puente, cerrándose como llave Q3, Q6 para que entregue energía, y luego Q4, Q5 como llaves. A fin de cuentas, por todos lados son llaves. Se cierra Q5, Q4 para entregar el otro medio pulso, y realmente en forma simple entrega 800 volts pico pico, que no son 220. Por eso digo que está elevado. Aquí debería ser tal vez 200 volts. Pero bueno, a la hora de diseñar se ven los números, pero así está el ejemplo. Entonces, modulación por ancho de pulso para estar de 30 a 100 kHz. Modulación de ancho de pulso para trabajar a 60 Hz de salida como frecuencia fundamental, y filtro. Bueno, acá no hay filtro, debería de haber un filtro. Y muestras de voltaje M1 para control automático de voltaje, que entregue 400, no se esté moviendo. Muestreo de corriente en M2, que se convierte a voltaje, a una resistencia de 0.05 ohms. Clásico muestreador de convertidor de corriente a voltaje. Muestreo de voltaje de salida, y será la muestra de corriente, pues protección para que no se exceda el corriente de consumo. Habrá más muestreos de corriente, más muestreos de voltaje, pero este es un ejemplo simple de los excitadores y amplificador atenuador. Creo que este dibujo no viene como está. Yo lo implementé porque luego no encontré bien la referencia completa, aunque aquí sale que es de NXP a bloques el diagrama. Parece que este sí está presente. Luego dice que tiene dibujos que no encuentran en la misma presentación. Acuérdense que no tenemos diagramas eléctricos de esto. Sin embargo, hay diagramas eléctricos de circuitos que están vendiendo. Nos ponen el diagrama eléctrico de aplicaciones. Ahorita vemos algún índice. Entonces, esta es la figura 5. Y como un dibujo igual, pero en otra aplicación, en otras partes de referencia, encontramos el mismo circuito con otro microcontrolador. Este es, quién sé cuál sea, pero es NXP, y este será ST. No es microcontrolador. Decíamos que el ST no es microcontrolador, pero hace las mismas funciones, es el mismo diagrama, y es para un UPS fuera de línea, o sea, un UPS que no trabaja, que no está sincronizada a los 60 Hz con la frecuencia de la línea. Para poder entregar energía, en este ejemplo, si vamos a la red de energía eléctrica, tiene que estar sincronizado los 60 Hz con la frecuencia de la línea, por muy buen cristal que tengamos, PLL
tendrá que estar sincronizado. Entonces aquí le ponen on-grid y aquí le ponen a este ejemplo off-grid. Off. ¿Y por qué un UPS? Porque pues los UPS los usamos en FM para algunos minutos de que se va la energía eléctrica mientras entra la planta de respaldo. Entonces nos interesa, aunque celdas solares, pues nos interesa también UPS. Nos interesa toda la electrónica referida a las plantas transmisoras y estudios en radiodifusión. El mismo circuito con sensores de corriente. Cambia el dibujo. Sensor de corriente por K4, sensor de corriente por K2, sensor de voltaje por K3, K1, K5, sensores de voltaje para monitorear. Y aquí el mismo MCU, microcontrolador, que maneja este UPS. Cargador de batería. De la salida lo regresa. Aquí está. Por cierto, ponen un convertidor PIC cuyo nombrecito no viene en la famosa referencia 4 de Mohamed Rashid. No viene el circuito. Entonces, otra de las cosas curiosas es que mencionamos que lo mejor que tenemos en electrónica de potencia es el libro de Mohamed Rashid, cuarta edición, en la última edición. Pero hay circuitos, ya que entran a esta área, ven que encuentran circuitos que no vienen en el libro. O sea, pequeña anécdota. Encuentran cientos y cientos de ejemplos y circuitos. Y el que necesitan en ese poderosísimo libro no está. Este es otro ejemplo que ya le agregan para hacer conmutación en voltaje cero, le activan el término clamp converter a un flyback. Aquí está mal escrito, bueno, no me di cuenta hasta ahora, es flyback. Entonces, este es un convertidor DC-DC diferente, empezamos a presentar alguna diferencia, al push-pull, convertidor DC. Ahora presentamos un push-pull flyback, pero con conmutación a cero voltaje con la técnica de clamp converter. Tampoco creo que viene el Mohamed Rashid. Aquí las definiciones que presentamos hace un rato, donde está la comunicación, un concepto que luego ando dando lata. Hay más. Y hacemos varias hojas de conceptos usados en celdas solares, pero se salen de esta plática. Entonces, también se trata de no poner información que no se use en esta ocasión. Entonces, aquí está nada más la unidad de control manejando el convertidor, un diferente convertidor DC que viene de la referencia de Texas Instruments. Aquí seguimos con ejemplos diferentes de los convertidores, y ya en el convertidor DC, sería el tercer ejemplo, ya ponen un puente completo, full bridge, cambio de fase full bridge. Ya empieza a presentar el aislamiento del excitador, donde ese es un tema del libro Rashid. Para excitar Q1 necesitamos el elemento de referencia levantado de Q1, y así como se levanta también para excitar Q3, se levanta diferente para Q4. Entonces, cuando dimos la plática de fuentes conmutadas, el convertidor DC, que era corrector de factor de potencia, uno de los convertidores era full bridge para dar más energía. Entonces también por eso me interesa de pasar de 2 a 4 transistores. Dice la teoría que es más complejo, pero maneja más energía. Por eso necesitamos ver distintos tipos de convertidores en la tarea que tenemos de ver inversores completos.
y rectificadores sincronizados, que si viene en el Rashid, donde ya no hay un diodo, 4 diodos, sino hay 2 MOSFETs también activados por el microcontrolador, no es DCC. Entonces este nada más es convertidor DC como también este era DC acá, DC. Entonces es otro circuito diferente. Y uno más diferente para variar en esta presentación y tener más panorama de información es este que trae el flyback parecido al que teníamos antes, que se presentó antes. Este es Texas Instrument. Este de la figura 7, el mismo convertidor DC-DC, pero el convertidor DC-AC es con SCR, y en el libro de Rashid empieza diciendo que muchas aplicaciones de potencia en la actualidad siguen siendo con SCRs por el manejo que tienen de corrientes y voltajes elevados. Entonces el bridge de salida del convertidor DC-AC ahora es con SCR. De nuevo, ahora sí es un ¿ok? ¿Dónde está la referencia? Es un Texas Instrument, es DSC, Digital Signal Controller, que maneja todo, así que aquí lo pusimos separado, donde están las excitaciones del gate, la compuerta del transistor 1, el gate del transistor 2, el gate del transistor 3 y 4, para sumar energía en dos flybacks. Sumar potencia porque utiliza 2 flybacks en paralelo. Convierte los 200, 300 volts, lo que sea, alterna a directa, se filtra con el capacitor, entrega más B y se hace la alternancia en este quad. Entonces será otra variante de los circuitos que estamos presentando. Unos transistores para elevar el nivel de excitación, muestreos que no los marqué, muestreo de voltaje, muestreo de corriente para controlar el circuito, muestreo de corriente, en fin, protecciones de salida, filtro ya de salida, L1, L2, C13, C14, no lo describí, sería el filtro de armónicos, protección de sobrevoltaje, pico. Entonces ponemos algunas cosas más diferentes y algo que trae todos estos circuitos, que es la fuente auxiliar, y no la ponemos en la presentación y a veces es tan complicada como lo demás, que entrega el voltaje para el DSC y otros voltajes de alimentación, 12 volts separados, y viene de la fotocell del voltaje que entrega la fuente auxiliar, que no está presente en el dibujo. Y la complicación del circuito son los circuitos de detección. Muchísimos circuitos, comparadores, acondicionadores de señal, que van del muestreador a los convertidores analógicos digital del elemento de control. No están marcadas las entradas, pero son las salidas. Y este es un ejemplo de un inversor de 200 watts que se conecta a la red comercial. Se vende y dan las mediciones, dan el circuito y dan todo de este proveedor de integrados. Pero más que nada, más que vender este componente, porque muchos venden también partes para armar inversores, microinversores, les venden tablillas completas para ya ensamblarlas. Lo que les interesa también es vender la cantidad de componentes que salen de sus productos, como
distribuidores de circuitos integrados, vendedores de circuitos integrados. Nos regresamos un poquito, ahorita que lo mencionamos, a ver, en un ejemplo. Este me parece buen ejemplo. No, un poquito más atrás. Órale, entonces ¿dónde? ¿Qué ejemplo? Juraría que sí está. Bueno, pensé que está más explícito en algún dibujo, pero aquí lo podemos ver. Bien, observen, aquí hay una tierra que se repite acá, pero esta tierra, estas rayitas que están puestas aquí, no lo puedo marcar, no tiene nada que ver con el menos de la línea de alterna de 60 Hz y también está aislada con el menos de la celda solar. Entonces son tres elementos de referencia o de tierra, son tres tierras diferentes, hablando en forma más común. Una tierra de la celda que no se puede conectar a esta tierra de referencia, y tampoco se puede conectar a la salida. Entonces son tres referencias, que es el nombre correcto, diferentes, y habría que ver qué referencia lleva el microcontrolador, y es probable que si su referencia es la tierra que está puesta acá, cuando toma voltajes o toma muestras de voltaje de menos PB, más PB, o voltaje de la línea, la alterna la convierte a directa, tiene que poner circuitos aisladores como optoacopladores o transformadores, como están acá. Tiene que poner circuitos aisladores porque la como transformadores que están acá, porque la referencia es diferente. Entonces aquí sí vemos también tres tierras diferentes. El B- de la fotocelda es diferente a la tierra que está usando el microcontrolador, que está acá, y es diferente al voltaje de salida. Entonces eso es una de las cosas interesantes de esta aplicación. También se parece a las fuentes conmutadas, donde hay que tener cuidado con las referencias. No se pueden juntar, no se deben de juntar, porque algo deja de operar. Bien, nos pasamos ahora a la presentación con el número 5, que es algo de lo que nos dice la familia NXP. Aquí es el 5 de la numeración del 1 al 16, y fácilmente lo comprobamos porque es de 73 hojas. Entonces, en este datasheet de este NXP, ya no me atrevo a decir qué es, microcontrolador. No es microcontrolador, es DSC, Digital Signal Controller, que suma DSP más un microcontrolador. Sus aplicaciones es control industrial, no sé si sea grúas en la casa, y nos interesa inversores de propósito general y otras cosas, y nos interesa lo referido al tema, cargadores inalámbricos, aunque hay fuentes acá. Me interesa el UPS, me interesa el inversor solar sobre todo. Es el tema de la plática. Entonces, este está hecho, entre otras cosas, como inversor solar. Buscamos en aplicaciones de un circuito, del datasheet de un circuito integrado, y encontramos estas aplicaciones de DSC otra vez. Y aquí, de ese mismo integrado, más detalles. Puse nada más la mitad de lo que trae, la tercera parte de lo que trae, porque trae muchísima información. Entonces trae canales analógico digital de 12 bits, convertidores digital analógico de 12 bits, comparadores, que no habíamos visto eso en integrados, comparadores analógicos. Y aquí nos recuerda
algunas familias de integrados por allá. Y más nombrecitos que empezamos a conocer. Y lo quité, sistemas de comunicación y cuadrada C, pero trae poderosos sistemas de referencia de oscilación. Entonces estas son algunas de las características de este integrado. Y nos vamos con características, este es NXP, nos vamos con características de aplicación del Texas Instrument. Y vemos las aplicaciones. Mira, vehículo, se aplican en vehículos eléctricos. Mira, voy a ver algún circuito de vehículos eléctricos. Pero me interesa las celdas solares en este integrado. Nos pasamos, esta es la tabla que habíamos hablado, que fue la primera referencia para esta plática, a la referencia 16, que 640 hojas, que es una locura de páginas, pero trae corrector de factor de potencia. No sé por qué lo marqué, no es el tema ahora. Correctores de factor de potencia. Y mire, muy interesantes, pero tampoco es el tema. Y el tema es full bridge, UPS offline, es de donde salió el ejemplo, motores y otras cosas. Y bueno, pues esa es parte de ver qué hacen los integrados. Aquí de NXP, página 1145, lo puse 2 veces en esta plática, me pareció tan interesante que lo puse 2 veces y al revisarlo lo quité, quité una, donde pone en su ejemplo de 45 hojas nada más, qué pretende en el diseño que presenta. Bueno, dice, voy a poner un convertidor de ese push-pull, voy a poner un full bridge en el convertidor de ese AC, voy a poner CPIC como cargador de baterías, sensores de corriente, sensor del voltaje de batería, sensor de voltaje aislado, no sé qué cosas. Entonces aquí pone las características, a fin de cuentas, que luego nos trae el inversor como características de operación del inversor que estamos colocando, estamos instalando, trae todo esto. Pero antes fue la intención en el diseño, y así lo presumen al venderles un inversor. Va a traer esto. Todo esto puede hacer el inversor. Entonces es el tema del diseño y es el tema de lo que encontramos cuando seleccionamos un elemento de esta aplicación. Me regreso a esta tabla y habíamos dicho que los realzados son las referencias de ese grupo, pero aquí en 640 saqué otros circuitos, y que no es DSC, que es un microcontrolador unit, tiene notas de aplicación muy interesantes donde tiene muchísima información de cómo funciona cargador de baterías solares. Uno de estos trabaja en el punto óptimo de voltaje corriente de carga. Otro cargador de baterías, no sé si sea pero hay muchísimas notas de aplicación que pueden bajar de internet como estas. Entonces, en esta información de 28 hojas les relata algunas notas de aplicación, y en algunos lugares encontrarán más notas de aplicación que las bajan y ya tienen circuitos y información más complementaria o más completa. Entonces, notas de aplicación será otra de nuestras referencias que no estoy poniendo como referencia principal. La referencia principal es esta. Repitiendo, las 7 la pueden bajar de internet, y no quería mostrar esto, pero la plática se lo dedicamos a la editora del Boletín Radiofónico TV,
que nos presentó el último número, noviembre-diciembre de 2019, el último número de sus revistas, porque por muchos años nos ha acompañado en la Asociación Mexicana de Ingenieros Técnicos en Radiodifusión, en NAB, en todos los eventos, y antes nos acompañó su papá. Y la fotografía donde yo salgo y salimos algunos otros conocidos de la fundación de Amitra, la realizó, la efectuó, la tomó su papá, de Claudia. Entonces, a la poca, siempre nos ve, siempre nos pone, siempre habla de nosotros, nadie habla de Claudia. Bueno, pues ahora sí hablamos de Claudia. Y le dedicamos esta plática por su esfuerzo, por años en la Asociación Mexicana de Ingenieros Técnicos en Radiodifusión. Yo soy Eusebio Mejía Maldonado y les doy las gracias por estar presentes en esta plática.